A 26.000 años luz de la Tierra, en el corazón mismo de nuestra galaxia, reside un coloso invisible que dicta el destino de cada estrella que vemos, Sagitario A. Este agujero negro supermasivo no es solo una curiosidad astronómica, es el ancla gravitatoria de la Vía Láctea, un punto de densidad infinita con la masa de 4 millones de soles, comprimida en un espacio que apenas alcanzaría la órbita de Mercurio. La sola existencia de este objeto desafía nuestra comprensión de la materia. Si Sagitario A decidiera despertar y alimentarse de una nube de gas masiva o una estrella errante, el centro de nuestra galaxia se convertiría en un cuásar, emitiendo una radiación tan letal que la vida en los sistemas solares más cercanos sería simplemente imposible. El estudio de este gigante ha revelado que las estrellas a su alrededor, como la conocida S2, orbitan a velocidades que superan los 25 millones de kilómetros por hora. Es un ballet frenético impulsado por una fuerza de marea que doblaría el acero como si fuera papel. Aunque actualmente se le considera un agujero negro tranquilo, los ecos de plasma detectados recientemente sugieren que hace apenas unos pocos miles de años, este motor cósmico estaba en plena actividad, devorando escombros espaciales y lanzando chorros de energía que aún hoy rebotan en las nubes de gas circundantes. No estamos ante un objeto estático, sino ante una trampa gravitatoria que deforma el tejido mismo del espacio-tiempo a su alrededor. La densidad en las cercanías de Sagitario A es tal que el tiempo mismo se dilata. Para un observador que pudiera situarse cerca de su influencia sin ser destruido, los milenios en la Tierra pasarían como simples minutos. Esta distorsión no es sutil, es una ruptura total de las leyes de la física clásica. Cada gramo de materia que cruza su zona de influencia queda condenado a desaparecer de nuestra realidad visible para siempre, pasando a formar parte de una singularidad que la ciencia actual todavía no puede explicar sin romper sus propias ecuaciones. Estamos orbitando un abismo que, aunque nos mantiene unidos como galaxia, posee el poder destructivo de borrar nuestra historia en un suspiro cósmico. Para comprender la naturaleza de un agujero negro, debemos diseccionar su anatomía más allá de lo que el ojo humano puede percibir. La frontera más crítica de este abismo es el horizonte de eventos, una superficie matemática y física que define el punto de no retorno absoluto. Una vez que cualquier partícula de materia, o incluso un fotón de luz, cruza este umbral, la velocidad de escape requerida para salir supera la velocidad de la luz. Dado que nada en el universo conocido puede viajar más rápido que 299.792.458 metros por segundo, el interior del horizonte queda desconectado causalmente del resto del cosmos. Esta frontera no es una estructura sólida o una membrana, sino una región del espacio-tiempo tan extremadamente curvada que todas las trayectorias posibles en su interior apuntan inexorablemente hacia un solo lugar, el centro del agujero. El tamaño de este horizonte está determinado por lo que la física denomina el radio de Schwarzschild. Esta medida establece que cualquier objeto, si se comprime lo suficiente, puede convertirse en un agujero negro. Por ejemplo, si quisiéramos convertir nuestro Sol en uno, tendríamos que reducir su masa a una esfera de apenas 3 kilómetros de diámetro. En el caso de la Tierra, el radio de Schwarzschild es de tan solo 9 milímetros. Si comprimiéramos todo nuestro planeta al tamaño de una canica, la gravedad colapsaría el espacio de tal forma que se formaría un horizonte de eventos. En los gigantes como Sagitario A, este radio se extiende por millones de kilómetros, creando una zona de sombra donde la realidad, tal como la entendemos, deja de funcionar. Cerca de este límite, ocurre un fenómeno conocido como lente gravitacional extrema. La luz de las estrellas distantes no viaja en línea recta, sino que es succionada y curvada alrededor del horizonte, creando anillos de fuego y distorsiones visuales que revelan la presencia del vacío. Pero lo más inquietante sucede con el tiempo. Según la relatividad general de Einstein, un observador que mire desde lejos a alguien acercándose al horizonte de eventos vería cómo el tiempo de esa persona se ralentiza infinitamente. Vería al viajero congelarse justo antes de cruzar, tornándose cada vez más rojo debido al desplazamiento al rojo gravitatorio, hasta desvanecerse en la oscuridad. Sin embargo, para el viajero, el cruce ocurre de forma instantánea y fatal, entrando en una región donde las dimensiones espaciales y temporales se entrelazan de tal manera que avanzar hacia el centro es tan inevitable como el paso del tiempo hacia el futuro en nuestro mundo cotidiano. Cuando un objeto se aproxima a un agujero negro, se enfrenta a uno de los fenómenos más violentos y descriptivos de la astrofísica, el proceso de espaguetización, técnicamente conocido como el efecto de fuertes fuerzas de marea.
Este fenómeno ocurre debido al gradiente gravitatorio extremo que existe en las cercanías de una singularidad. En términos físicos, la fuerza de gravedad no actúa de manera uniforme sobre un cuerpo extenso. La intensidad de la atracción aumenta de forma exponencial a medida que la distancia al centro disminuye. Para un astronauta que cayera de pie hacia un agujero negro de masa estelar, la gravedad ejercida sobre sus pies sería miles de veces superior a la ejercida sobre su cabeza. Esta diferencia de aceleración produce una tensión mecánica insoportable que estira el cuerpo verticalmente mientras lo comprime lateralmente, transformando cualquier estructura compleja en una línea delgada de materia unidimensional. La resistencia de los materiales, por muy avanzados que sean, es irrelevante ante esta magnitud de fuerza. Incluso los enlaces químicos y atómicos que mantienen unida la materia orgánica o el acero de una nave espacial terminarían por romperse. A medida que el objeto es succionado, los átomos se separan y se alinean en una corriente de plasma que fluye hacia el abismo. Es importante destacar que el límite donde comienza este proceso destructivo depende directamente de la masa del agujero negro. Paradójicamente, en los agujeros negros supermasivos, como los que residen en los centros galácticos, un viajero podría cruzar el horizonte de eventos sin sentir la espaguetización de inmediato, ya que el radio de Schwarzschild es tan grande que la diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza es mínima en ese punto. Sin embargo, en los agujeros negros de masa estelar, el cuerpo sería desintegrado mucho antes de siquiera tocar la frontera de oscuridad. Este proceso no es solo una teoría de destrucción. Es un evento que los astrónomos han observado en tiempo real a través de los llamados eventos de disrupción de marea, TDE. Cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro, este no la devora de un solo bocado. En su lugar, las fuerzas de marea la despedazan literalmente, convirtiendo al astro en una corriente de gas incandescente que gira en espiral hacia el centro. Parte de este material es consumido, mientras que otra parte es expulsada a velocidades relativistas, generando destellos de luz que pueden eclipsar a galaxias enteras por un breve periodo. Este fenómeno nos permite cartografiar la presencia de estos colosos invisibles y confirmar que la gravedad, llevada a su extremo, tiene la capacidad de despojar a la materia de su forma y reducirla a sus componentes más elementales antes de ser borrada del universo observable. En la escala de la jerarquía cósmica, existen objetos que desafían incluso nuestra comprensión de lo que es un agujero negro supermasivo. Entramos en la categoría de los agujeros negros ultramasivos, y su rey absoluto es TON 618. Situado a más de 10.000 millones de años luz, en el límite del universo observable, este objeto no es simplemente una estrella colapsada, sino una estructura que redefine el concepto de magnitud. Con una masa estimada de 66.000 millones de soles, TON 618 posee una gravedad tan vasta que su horizonte de eventos tiene un diámetro de aproximadamente 390.000 millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, si colocáramos este monstruo en el centro de nuestro sistema solar, el borde del abismo se extendería mucho más allá de la órbita de Neptuno y de Plutón, devorando todo el sistema solar interior y exterior de forma instantánea. TON 618 brilla como un cuásar con la luminosidad de 140 billones de soles. Este brillo no proviene del agujero negro en sí, sino de su disco de acreción, una vorágine de gas y polvo que gira a velocidades cercanas a la de la luz, calentándose por la fricción y la compresión gravitatoria hasta alcanzar temperaturas de millones de grados. Es tal la energía liberada que este objeto es capaz de eclipsar la luz combinada de todas las estrellas de su galaxia anfitriona. Sin embargo, su existencia plantea un enigma profundo para la cosmología moderna. Según los modelos actuales de formación estelar, es difícil explicar cómo un objeto pudo alcanzar tal masa en una etapa tan temprana del universo. TON 618 parece haber crecido a un ritmo que desafía el límite de Eddington, el punto en el que la presión de la radiación hacia afuera debería haber detenido la entrada de más materia. La presencia de gigantes como TON 618 sugiere que el universo primitivo pudo haber tenido mecanismos de formación de agujeros negros que hoy ya no operan, como el colapso directo de nubes de gas primordiales sin pasar por la fase de estrella. Estos titanes ultramasivos actúan como los verdaderos arquitectos del cosmos a gran escala, influyendo en la formación y evolución de las galaxias que los rodean a través de potentes vientos de radiación que pueden frenar la creación de nuevas estrellas.
Al observar TON 618, no solo miramos al vacío más profundo, sino que observamos una reliquia de un tiempo en el que el universo era mucho más violento y extremo, recordándonos que el espacio-tiempo permite la existencia de estructuras cuya escala roza lo inimaginable. Mientras que la mayoría de los agujeros negros conocidos se forman a partir del colapso de estrellas masivas o la fusión de núcleos galácticos, existe una clase teórica de objetos que podría haber nacido antes incluso que las propias estrellas, los agujeros negros primordiales, PBAS. Según los modelos de la cosmología inflacionaria, durante los primeros microsegundos tras el Big Bang, el universo no era uniforme. Existían fluctuaciones de densidad tan extremas que ciertas regiones del espacio pudieron colapsar directamente sobre sí mismas, creando agujeros negros de dimensiones casi microscópicas, pero con masas colosales. A diferencia de sus primos estelares, estos objetos no tienen un límite de masa inferior. Podrían existir agujeros negros primordiales con la masa de una montaña comprimida al tamaño de un protón, o con la masa de un planeta contenida en una esfera de pocos centímetros. La importancia de estos objetos radica en su potencial para resolver uno de los mayores misterios de la ciencia, la materia oscura. Sabemos que existe una masa invisible que mantiene unidas a las galaxias y que representa aproximadamente el 85% de la materia total del universo, pero no interactúa con la luz. Una de las teorías más fascinantes es que la materia oscura no son partículas subatómicas exóticas, sino una vasta población de agujeros negros primordiales que inundan el cosmos. Al ser completamente negros y no emitir radiación, serían casi imposibles de detectar directamente. Solo podríamos percibirlos cuando su inmensa gravedad desvía la luz de estrellas lejanas, un fenómeno conocido como microlente gravitacional, o si uno de ellos llegara a cruzar nuestro sistema solar, alterando sutilmente las órbitas de los planetas o asteroides. Sin embargo, estos diminutos gigantes tienen un enemigo, la radiación de Hawking. Debido a efectos cuánticos en el horizonte de eventos, los agujeros negros pierden masa lentamente con el tiempo. Cuanto más pequeño es un agujero negro, más rápido se evapora. Esto significa que los agujeros negros primordiales más ligeros ya habrían desaparecido en explosiones de rayos gamma de una intensidad indescriptible. Pero aquellos que nacieron con una masa similar a la de un asteroide o mayor, aún estarían vagando por el espacio profundo. Si se confirma su existencia, los agujeros negros primordiales cambiarían nuestra comprensión del origen del universo, demostrando que el tejido del espacio-tiempo fue capaz de desgarrarse mucho antes de que la primera luz estelar lograra atravesar la oscuridad del cosmos primitivo. En el vasto escenario del cosmos, no todos los agujeros negros vagan en soledad. Muchos de ellos forman parte de sistemas binarios, parejas de gigantes que quedan atrapados en un abrazo gravitatorio mutuo del que es imposible escapar. Este fenómeno ocurre habitualmente tras la colisión de dos galaxias, o cuando dos estrellas masivas en un sistema múltiple colapsan sucesivamente. Lo que sigue es un baile mortal que puede durar miles de millones de años. Ambos objetos orbitan un centro de masas común, girando en espiral hacia adentro mientras liberan una energía invisible pero devastadora que deforma la estructura misma de la realidad. Esta energía se propaga a través del universo en forma de ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que fueron predichas por Albert Einstein en 1916, pero que se consideraron imposibles de detectar durante un siglo. A medida que los agujeros negros se acercan, su velocidad orbital aumenta hasta alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. En los instantes finales antes de la colisión, el espacio-tiempo a su alrededor se agita violentamente, como la superficie de un océano durante una tormenta perfecta. Cuando finalmente se fusionan, ocurre un evento de una magnitud energética casi incomparable. En una fracción de segundo, una cantidad de masa equivalente a varios soles se convierte directamente en energía pura, según la ecuación E igual a mc2. Esta explosión no emite luz, sino gravedad. En ese breve instante, la potencia liberada por la fusión de dos agujeros negros puede superar la luminosidad combinada de todas las estrellas, de todas las galaxias del universo observable. La detección de estas ondas por observatorios como LIGO y Virgo ha inaugurado una nueva era en la astronomía. Ya no dependemos solo de la luz para observar el cielo, ahora podemos escuchar las vibraciones del espacio-tiempo. Cada fusión detectada nos proporciona una firma única que revela la masa y el giro de los objetos involucrados. Pero además, estas colisiones plantean interrogantes fascinantes sobre la patada gravitatoria, o kick,
Si los agujeros negros tienen masas o rotaciones desiguales, la emisión de ondas gravitacionales puede ser asimétrica, impulsando al agujero negro resultante a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Este impulso es suficiente para expulsar al nuevo gigante fuera de su galaxia anfitriona, condenándolo a vagar para siempre por el vacío intergaláctico como un depredador errante y oscuro, desconectado de cualquier estructura estelar. Es una de las paradojas más fascinantes del universo. Los objetos más oscuros que existen son responsables de generar la luz más intensa y persistente que el ser humano ha detectado jamás. Estos son los cuásares, o objetos cuasiestelares. Un cuásar no es una estrella, sino un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia joven que se encuentra en una fase de alimentación frenética. A medida que vastas nubes de gas, polvo y estrellas enteras son atraídas hacia el abismo, no caen directamente en él. Debido a la conservación del momento angular, la materia se organiza en un disco de acreción, un torbellino plano de plasma que gira a velocidades relativistas. En este disco, la fricción y las fuerzas electromagnéticas son tan extremas que la materia se calienta a billones de grados, liberando una energía térmica y radiactiva que puede ser cientos de veces superior a la de una galaxia entera de 200.000 millones de estrellas. El motor de un cuásar es una máquina de conversión de masa en energía casi perfecta. Mientras que la fusión nuclear en las estrellas como nuestro Sol solo convierte aproximadamente el 0,7% de la masa en energía, un agujero negro en rotación, un agujero negro de Kerr, puede convertir hasta el 42% de la masa de la materia que cae en él en radiación pura. Esta eficiencia convierte a los cuásares en los faros del universo profundo. La presión de la radiación emitida es tan potente que puede empujar el gas de la galaxia hacia afuera, deteniendo la formación de nuevas estrellas en un proceso conocido como retroalimentación de agujeros negros. En esencia, el hambre del gigante central tiene el poder de regular el crecimiento y la vida de toda la galaxia que lo rodea, decidiendo cuándo nace y cuándo muere su población estelar. Pero el espectáculo no termina en el disco de acreción. Los intensos campos magnéticos del agujero negro pueden canalizar parte del plasma entrante hacia los polos antes de que cruce el horizonte de eventos. Desde allí, el agujero negro dispara chorros de partículas, jets relativistas, que se extienden por millones de años luz hacia el espacio intergaláctico, viajando al 99,9% de la velocidad de la luz. Estos chorros actúan como sopletes cósmicos, perforando el medio intergaláctico y creando burbujas gigantes de radiofrecuencia. Observar un cuásar es observar el pasado remoto del cosmos. Su brillo es tan potente que nos permite ver cómo eran las galaxias cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual. Son recordatorios de que la destrucción total en el interior de un agujero negro es el origen de la luz más colosal que el espacio-tiempo puede permitir. Cerca de un agujero negro, la realidad no solo se curva en el espacio, sino que se fractura en el tiempo. Según la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, el tiempo no es un flujo universal constante, sino una dimensión elástica que se estira ante la presencia de una masa colosal. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal gravitatoria, alcanza su expresión más extrema en las proximidades de un agujero negro. Cuanto más fuerte es el campo gravitatorio, más lento transcurre el tiempo en comparación con las regiones de menor gravedad. Esto no es un efecto óptico o una ilusión de percepción, es una alteración física y medible del tejido cronológico. Si situáramos un reloj cerca del horizonte de eventos de un agujero negro estelar y otro en la Tierra, el reloj cercano al abismo marcaría los segundos con una lentitud que desafía la lógica humana. Para un observador externo que monitorizara una nave espacial descendiendo hacia el horizonte de eventos, las consecuencias serían surrealistas. Vería a la nave ralentizarse progresivamente a medida que se acerca a la sombra. Los movimientos de los astronautas se volverían pausados, casi estáticos, y las señales de radio enviadas por ellos se estirarían, perdiendo frecuencia hasta volverse indetectables. Desde fuera daría la impresión de que el viajero nunca llega a cruzar el horizonte. Quedaría congelado para siempre en una imagen roja y tenue justo en el borde de la oscuridad. Sin embargo, para el astronauta dentro de la nave, su propio reloj avanzaría con total normalidad. Cruzaría el horizonte de eventos en un instante, sin notar que, en el resto del universo, han transcurrido eones. Civilizaciones enteras han nacido y muerto, y estrellas se han apagado para siempre. Esta sincronía temporal convierte a los agujeros negros en máquinas del tiempo naturales,
aunque con un billete de solo ida hacia el futuro. Si fuera técnicamente posible orbitar a una distancia segura, pero extremadamente cercana a un agujero negro supermasivo durante un año, al regresar a nuestro sistema solar, podríamos encontrarnos en un futuro lejano de miles o millones de años. La gravedad actúa como un ancla en el río del tiempo, reteniendo a quienes están en su zona de influencia mientras el resto del cosmos fluye a gran velocidad. Sin embargo, este estiramiento del tiempo tiene un límite absoluto en la singularidad. Allí, las ecuaciones de Einstein sugieren que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, lo que implicaría que el tiempo mismo, tal como lo definimos matemáticamente, deja de existir. El interior de un agujero negro no es solo un lugar sin luz, es potencialmente un lugar sin después. Uno de los mayores dilemas de la física moderna surge cuando intentamos reconciliar lo que ocurre dentro de un agujero negro con las leyes fundamentales de la mecánica cuántica. Este conflicto es conocido como la paradoja de la información. Según la física cuántica, la información sobre el estado físico de la materia, como la masa, el spin o la posición de las partículas, nunca puede ser destruida por completo. Es un principio de conservación que garantiza que el pasado siempre pueda ser reconstruido a partir del presente. Sin embargo, la relatividad general clásica sugería originalmente que cualquier objeto que cae en un agujero negro desaparece de nuestro universo, dejando solo 3 rastros medibles: su masa, su carga eléctrica y su momento angular. Todo lo demás, desde la estructura de un átomo hasta la complejidad de un libro, parecía borrarse para siempre. En 1974, Stephen Hawking sacudió los cimientos de la ciencia al demostrar que los agujeros negros no son totalmente negros. Debido a efectos cuánticos en el borde del horizonte de eventos, se producen pares de partículas y antipartículas. A veces, una cae al abismo mientras la otra escapa al espacio. Esto provoca que el agujero negro emita una débil radiación, pierda masa y eventualmente se evapore por completo. El problema radica en que esta radiación de Hawking parece ser puramente térmica y aleatoria. Si el agujero negro se evapora y desaparece, ¿qué ocurre con toda la información que consumió durante eones? Si la información se destruye, las leyes de la mecánica cuántica colapsan. Si la información sale de algún modo, las leyes de la relatividad deben ser modificadas. Este debate ha dividido a los físicos durante décadas. Una de las soluciones más revolucionarias es el principio holográfico. Esta teoría propone que la información de los objetos que caen no entra realmente en el interior, sino que queda codificada en la superficie bidimensional del horizonte de eventos, de forma similar a cómo una imagen tridimensional se guarda en un holograma plano. Así, mientras el objeto físico es destruido en la singularidad, su huella digital permanece en la frontera del agujero. Resolver esta paradoja no es solo una cuestión de curiosidad teórica, es la clave para encontrar la teoría del todo, esa ecuación final, capaz de unir la gravedad que rige las galaxias con las fuerzas cuánticas que gobiernan los átomos. El agujero negro es, en última instancia, el laboratorio definitivo donde la realidad pone a prueba sus propios límites. En el universo real, casi nada permanece estático, y los agujeros negros no son una excepción. La inmensa mayoría de estos objetos poseen una rotación sobre su propio eje, a menudo a velocidades que rozan los límites de la física. Estos son los llamados agujeros negros de Kerr, y su estructura es mucho más compleja y fascinante que la de un agujero negro estático. Al girar, el agujero negro no solo arrastra la materia a su alrededor, sino que arrastra el tejido mismo del espacio-tiempo, un fenómeno conocido como frame dragging. Esto crea una región única fuera del horizonte de eventos llamada ergósfera. En esta zona, el espacio se mueve de forma tan violenta que es físicamente imposible permanecer quieto, sin importar cuánta potencia tengan los motores de una nave espacial. El espacio mismo te obliga a orbitar en la dirección del giro del agujero negro. La ergósfera es un laboratorio de energía extrema. Al ser una región situada fuera del punto de no retorno, todavía es posible entrar y salir de ella, lo que abre una puerta teórica a una de las ideas más audaces de la astrofísica, el proceso Penrose. El físico Roger Penrose demostró matemáticamente que una civilización avanzada podría utilizar la ergósfera para extraer energía directamente de la rotación del agujero negro. Si se arroja un objeto dentro de la ergósfera y éste se divide en dos, lanzando una parte hacia el horizonte de eventos y permitiendo que la otra escape, la parte que sale lo haría con más energía de la que tenía originalmente.
habiendo robado una fracción del momento angular del propio agujero negro. En esencia, estaríamos utilizando al gigante como una batería cósmica casi inagotable. Sin embargo, esta rotación extrema también altera la anatomía interna del abismo. En un agujero negro de Kerr, la singularidad no es un punto de densidad infinita, sino una singularidad anular o en forma de anillo. Esto plantea posibilidades teóricas que parecen sacadas de la ciencia ficción. A diferencia de una singularidad puntual, donde la destrucción es inevitable, una singularidad en anillo podría, teóricamente, ser atravesada. Los cálculos de la relatividad sugieren que si alguien lograra pasar por el centro del anillo sin tocar la singularidad misma, podría emerger en una región diferente del espacio-tiempo o incluso en un universo distinto. Aunque estas soluciones matemáticas son altamente especulativas y no tienen en cuenta los efectos cuánticos que probablemente destruirían al viajero, nos muestran que un agujero negro en rotación es mucho más que una tumba de materia. Es un motor dinámico que deforma la lógica del universo a su alrededor. La física de los agujeros negros nos lleva inevitablemente a preguntarnos: si toda la materia y la energía que caen en el abismo desaparecen de nuestro universo observable, ¿a dónde van realmente? Las ecuaciones de la relatividad general de Einstein permiten una solución matemática fascinante y simétrica conocida como agujeros blancos. Si un agujero negro es una región de la que nada puede escapar, un agujero blanco es su reverso temporal exacto, una región del espacio-tiempo en la que nada puede entrar y que expulsa materia y luz de forma constante hacia el exterior. En teoría, un agujero blanco sería el final del túnel de un agujero negro, representando el punto de salida de todo lo que fue consumido en el otro extremo. Esta conexión entre un agujero negro y un agujero blanco se conoce como un puente de Einstein-Rosen, o más popularmente, un agujero de gusano. Conceptualmente, estos puentes actuarían como atajos a través del tejido del universo, conectando dos puntos distantes del espacio y el tiempo, o incluso uniendo dos universos diferentes. Bajo este modelo, la singularidad no sería un callejón sin salida donde la materia se acumula eternamente, sino un conducto. Sin embargo, la estabilidad de estos puentes es el mayor obstáculo para la ciencia. Según los cálculos, un agujero de gusano natural colapsaría sobre sí mismo de forma instantánea en el momento en que una sola partícula de luz intentara atravesarlo, a menos que fuera mantenido abierto por alguna forma de materia exótica con densidad de energía negativa, algo que aún no hemos detectado en la naturaleza. A pesar de que no hemos observado directamente un agujero blanco, algunos astrofísicos sugieren que ciertos fenómenos energéticos inexplicables, como los estallidos de rayos gamma de corta duración o incluso el propio Big Bang, podrían interpretarse como la manifestación de un agujero blanco. La teoría sugiere que nuestro propio universo pudo haber surgido de la salida de un agujero negro en otro universo madre. Aunque los agujeros blancos siguen siendo altamente especulativos y muchos científicos creen que las leyes de la termodinámica podrían impedir su formación, representan el límite de nuestra imaginación matemática. Son la respuesta a la necesidad de equilibrio en el cosmos, un recordatorio de que por cada abismo que consume la realidad, la física permite la existencia de una fuente que la devuelve al espacio-tiempo. Cuando pensamos en agujeros negros solemos imaginar monstruos del tamaño de sistemas solares, pero las leyes de la física no imponen un límite mínimo de masa para su existencia. Esto nos lleva al terreno de los microagujeros negros, objetos con una masa tan pequeña que sus efectos gravitatorios solo serían perceptibles a escalas subatómicas. Teóricamente, si se concentra una cantidad suficiente de energía en un punto extremadamente diminuto, el espacio-tiempo colapsaría sobre sí mismo, creando un agujero negro del tamaño de una partícula elemental. Esta posibilidad generó una gran controversia mediática con la puesta en marcha del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en el CERN, ante el temor de que las colisiones de protones a alta energía pudieran generar un pequeño agujero negro que acabara devorando la Tierra. Sin embargo, la ciencia desmiente este temor mediante dos principios fundamentales. Primero, la Tierra es bombardeada constantemente por rayos cósmicos de energías muy superiores a las que el ser humano puede alcanzar en un laboratorio, y si esas colisiones pudieran crear agujeros negros estables, el planeta ya habría desaparecido hace miles de millones de años. Segundo, entra en juego de nuevo la radiación de Hawking. Como mencionamos anteriormente, cuanto menor es la masa de un agujero negro, más rápida es su evaporación.
Un microagujero negro creado en un acelerador de partículas tendría una masa tan insignificante que se evaporaría en una fracción de segundo casi infinitesimal, alrededor de $10, negativo 27, desapareciendo en un destello de partículas subatómicas antes de tener tiempo de interactuar con la materia circundante. La detección de uno de estos microagujeros negros en un experimento sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia. No solo confirmaría la teoría de Hawking, sino que aportaría pruebas sobre la existencia de dimensiones extra en el universo. Algunos modelos de la teoría de cuerdas sugieren que la gravedad parece débil en nuestro mundo porque se filtra hacia otras dimensiones. Si esto es cierto, sería mucho más fácil crear agujeros negros a pequeña escala de lo que predice la relatividad clásica. Por lo tanto, estos diminutos abismos no son una amenaza para nuestra supervivencia, sino una llave potencial para entender la estructura oculta del cosmos y las fuerzas que operan en las escalas más pequeñas imaginables, donde la gravedad y la mecánica cuántica finalmente se encuentran. Para que un agujero negro nazca, primero debe perderse una batalla épica contra la gravedad. En el ciclo de vida de las estrellas masivas, el colapso final no siempre termina en un agujero negro. Existe un paso intermedio igual de extremo: la estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es el objeto más denso que podemos observar directamente. Imagine la masa de un sol y medio comprimida en una esfera del tamaño de una ciudad como Madrid o Nueva York. En su interior, la presión es tan grande que los electrones y protones se fusionan, creando una sopa de neutrones tan compacta que una cucharadita de su material pesaría 1000 millones de toneladas. Sin embargo, incluso esta densidad tiene un límite físico infranqueable conocido como el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Este límite establece el umbral máximo de masa que una estrella de neutrones puede soportar antes de que la presión de degeneración de los neutrones, la fuerza cuántica que impide que los neutrones se toquen entre sí, sea vencida por la gravedad. El valor exacto se sitúa aproximadamente entre las 1 y 5 masas solares. Si una estrella de neutrones acumula más materia de la que permite este límite, ya sea devorando a una compañera binaria o fusionándose con otra estrella, no hay ninguna fuerza conocida en la naturaleza que pueda detener el colapso. En ese instante, la estrella se encoge más allá de su radio de Schwarzschild. El espacio-tiempo se cierra sobre sí mismo y nace un agujero negro de masa estelar. La diferencia entre una estrella de neutrones y un agujero negro es la existencia de una superficie. En una estrella de neutrones, si dejas caer algo, golpeará una superficie sólida a una fracción de la velocidad de la luz, generando una explosión de rayos X. En un agujero negro, esa superficie ha desaparecido. El objeto simplemente cruza el horizonte de eventos y se pierde para siempre. El estudio de este límite es fundamental para entender la brecha de masa, una zona donde los astrónomos encuentran pocos objetos, y que separa a las estrellas de neutrones más pesadas de los agujeros negros más ligeros. Comprender este punto crítico es comprender el momento exacto en que la materia ordinaria se rinde y se convierte en una anomalía geométrica del universo. Durante décadas, los agujeros negros fueron considerados imposibles de observar directamente. Al no emitir luz, se daban por sentados basándose únicamente en su influencia gravitatoria sobre las estrellas cercanas. Sin embargo, en abril de 2019, la humanidad logró lo impensable: capturar la primera imagen real de un agujero negro en el centro de la galaxia M87. Esto no se logró con un telescopio convencional, sino a través del Event Horizon Telescope, EHT, una red global de radiotelescopios sincronizados mediante relojes atómicos para crear un observatorio virtual del tamaño de la propia Tierra. Esta técnica, llamada interferometría de muy larga base, permitió alcanzar una resolución tan extrema que equivaldría a leer un periódico en Nueva York desde una cafetería en París. Lo que vemos en esa imagen histórica y en la posterior de Sagitario A no es el agujero negro en sí, sino su sombra. El anillo brillante que rodea la oscuridad central es el disco de acreción, compuesto por gas calentado a temperaturas de billones de grados que viaja a velocidades cercanas a la de la luz. La gravedad del gigante es tan potente que dobla la trayectoria de los fotones, creando un anillo de luz perfectamente definido que marca el límite exterior del horizonte de eventos. La oscuridad en el centro es la confirmación visual de que existe una región del espacio donde la luz ha sido capturada.
Esta sombra es ligeramente más grande que el horizonte de evento real debido a un efecto óptico llamado fotones en órbita, donde la luz da vueltas alrededor del agujero negro antes de ser succionada o escapar hacia nosotros. Esta hazaña tecnológica ha permitido verificar la relatividad general de Einstein en el entorno más extremo posible. Los datos revelaron que el tamaño y la forma de la sombra coinciden con las predicciones matemáticas con una precisión asombrosa, descartando teorías alternativas sobre la gravedad. Pero además, el EHT ha comenzado a mapear los campos magnéticos que rodean estos abismos, revelando cómo se estructuran los jets de energía que mencionamos en bloques anteriores. Hemos pasado de la especulación teórica a la observación directa. Ahora sabemos que los agujeros negros no son solo conceptos matemáticos oscuros, sino entidades físicas reales que distorsionan la luz y el tiempo ante nuestros ojos, confirmando que el universo es mucho más extraño y aterrador de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.